Algunos científicos creen que en la Antártida, actualmente el continente más frío del mundo, cubierto por una capa de hielo de 2 kilómetros, alguna vez prosperó una poderosa civilización, mucho más antigua que Sumeria o Egipto. Existe una hipótesis de que los conocimientos y oficios más antiguos del mundo se difundieron desde el punto más austral de la Tierra, no desde el centro del Atlántico. Y que la verdadera Atlántida era, de hecho, la Antártida, y que fue este sexto continente al que Platón se refería cuando describía el país misterioso en sus diálogos Taimeo y Critias. Un día, el atlantólogo estadounidense Rand Flemat, mientras volvía a leer los textos de Platón, se detuvo a reflexionar. Platón escribe, desde ella, la isla de Atlántida, es fácil llegar a otras islas, y desde estas, al continente opuesto, que rodea el verdadero océano. Porque el mar que está de este lado del estrecho de Gibraltar no es más que una bahía con un estrecho paso. Entonces, Flemat pensó, ¿qué tan grande debe ser el verdadero océano si el mar Mediterráneo, en comparación, es solo una bahía? ¿Y a qué océano se refería Platón? ¿Al Atlántico? ¿Al Pacífico, que es algo estrecho y está rodeado por tierra, pero no está conectado con el mar Mediterráneo? De repente, el científico tuvo una revelación. Supuso que Atlántida se refería en realidad a la Antártida. Y esto se vuelve comprensible si miras el mundo desde el polo sur. ¿Entonces todo encaja? Porque el continente helado está rodeado por 3 océanos a la vez, el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Tal vez el verdadero océano sea el punto donde estos se encuentran en la Antártida. Y entonces, el continente opuesto resultaría ser Yurache. Flemat siguió razonando. Platón informa que Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas. Por Libia, el filósofo se refería al norte de África, los griegos llamaban Asia a lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Y esto es comparable en tamaño con Atlántida. Sin embargo, en el Atlántico no hay lugar para un territorio de tal magnitud. Además, los geólogos niegan la posibilidad de que una masa de tierra tan grande se haya hundido en el océano. Platón también dice que Atlántida era una isla montañosa y estaba muy por encima del nivel del mar. En este aspecto, también coincide completamente con la Antártida. En el siglo XVII, el cartógrafo alemán Zenassius Kercher dibujó un mapa que mostraba una enorme isla en el Atlántico. Sin embargo, Flemat está convencido de que los contornos de la isla se asemejan a los de la Antártida, tal como eran hace 12.000 años. Y aunque Kercher colocó la isla en el océano Atlántico, el científico cree que fue un error, el mismo error que cometió Platón. La Antártida fue descubierta en 1820, y lo que se descubrió fue un continente helado. Pero, ¿cuánto tiempo ha estado la Tierra alrededor del polo sur cubierta de hielo? El director del Museo Nacional de Estambul, Halil Edem, estaba organizando la biblioteca de los emperadores bizantinos en el antiguo Palacio de los Sultanes, cuando en una polvorienta estantería descubrió un mapa que había estado allí durante Dios sabe cuánto tiempo, hecho sobre piel de gacela y enrollado en un tubo. El creador del mapa representaba la costa occidental de África, la costa sur de América del Sur y la costa norte de la Antártida. Halil no podía creer lo que veía. La línea costera de la Tierra de la Reina Maud, al sur del paralelo 70, estaba libre de hielo. El creador había dibujado en esa área una cadena montañosa. El nombre del cartógrafo le era conocido a Edem, el almirante de la flota militar del Imperio Otomano y cartógrafo Piri Reis, quien vivió en la primera mitad del siglo XVI. La autenticidad del mapa no dejó lugar a dudas, ya que una prueba grafológica de las notas en los márgenes confirmó que fueron realizadas por el propio almirante. El propio Piri Reis, en las notas en los márgenes, escritas a principios del siglo XVI, fue muy amable al aclararnos que él no se hacía responsable de la cartografía primaria y que su mapa se basaba en una gran cantidad de fuentes anteriores. Algunas de ellas fueron dibujadas por sus contemporáneos, como Cristóbal Colón, y otras pertenecían a tiempos más antiguos, pudiendo datarse en siglos antes de la era cristiana, pero no más tarde, ya que una de las fuentes pertenecía a Alejandro Magno, quien vivió precisamente en esa época. Los nazis sabían todo esto, y el objetivo principal de la unidad de las SS, Ahnenerbe, era encontrar la entrada hacia el interior de la Tierra, a esas cavidades donde habita una misteriosa civilización altamente avanzada, con el fin de obtener artefactos y tecnologías.
Los nazis buscaban el control absoluto sobre todo el planeta. Durante innumerables expediciones en la Antártida, se estableció una base de submarinos llamada Nueva Suabia y varios centros de investigación científica. Los alemanes buscaron meticulosamente la entrada a las profundidades subterráneas e infinitas. Gradualmente, empezaron a trasladar a la base en la Antártida documentos, desarrollos, recursos, bienes, científicos de la NENERVE y altos funcionarios. Y en 1945, casi toda la cúpula nazi que no fue vista en el tribunal de Nuremberg ya había escapado a Nueva Suabia. Hitler también huyó. En ese momento, ya se habían encontrado las entradas a los misteriosos subterráneos, y los nazis que habían escapado se establecieron profundamente bajo tierra, comenzando a construir su nueva civilización. Todos los intentos de encontrar la base fracasaron. Misteriosos ovnis, emergiendo del agua y superando en capacidad técnica a las tecnologías existentes incluso hoy en día, eliminaban sistemáticamente las expediciones militares, tanto soviéticas como estadounidenses, que se dirigían al supuesto lugar de la base nazi. Los nazis fugitivos adquirieron una fuerza sin precedentes que les permitió mantener su secreto y desaparecer en las sombras. Oficialmente, la comunidad científica supuestamente no ha encontrado cuerpos, momias ni ciudades en la Antártida. Sin embargo, muchos ex-empleados de agencias de inteligencia, incluidas algunas bajo la égida de la ONU, cuentan una realidad completamente diferente. En los años 80 del siglo pasado, cuando los especialistas registraron un deshielo masivo en la Antártida, se descubrieron estructuras megalíticas, cementerios, ruinas culturales o rituales de edificios y, más tarde, cuerpos que habían sido momificados. Los hallazgos fueron clasificados, ya que contradecían las teorías aceptadas sobre la evolución de la humanidad. Los habitantes de la Antártida resultaron ser mucho más antiguos que los humanos más antiguos conocidos. Estamos hablando de hace 4 a 5 millones de años. De hecho, posteriores trabajos de investigación en la Antártida permitieron descubrir estructuras artificiales, pirámides, columnas destruidas, salas subterráneas, y según algunos informes, incluso tablas de escritura, obeliscos y tablillas con inscripciones. Pero, al igual que con las momias, la información es extremadamente escasa. Gracias al deshielo, algunos objetos han salido a la superficie. Por ejemplo, se pueden encontrar fácilmente en Internet fotos de pirámides o montículos piramidales. A mi parecer, las canteras de extracción en la Antártida son aún más interesantes. Son realmente antiguas, y los trabajos allí se realizaron hace millones de años, lo que encaja perfectamente con los otros descubrimientos. En 2016, una montaña con forma piramidal en la Antártida atrajo la atención de todo el mundo. Se trata del Pico Pirámide, una montaña de 2.500 metros de altura ubicada en el complejo montañoso de los Kwauhtemin en la Tierra de Victoria. Algunos le atribuían, y algunos aún lo creen, a su forma civilizaciones perdidas o incluso a una intervención extraterrestre. Cabe señalar que los científicos hace tiempo descubrieron signos de vida vegetal en la Antártida, lo que indicaba que el paisaje alguna vez estuvo cubierto de selva tropical con una temperatura media de unos 12 grados Celsius. Esto fue hace unos 83 millones de años, por lo que la construcción de la pirámide habría sido posible. Sin embargo, también hay otra explicación que demuestra que no es en absoluto una pirámide. Después de que comenzaron a circular rumores, el profesor de geología Irwin Eric Rignot reveló la verdad en una entrevista con la revista Life Science. Aunque en la foto se muestra claramente una pirámide, Rignot explicó, es simplemente una montaña que parece una pirámide. Resulta que la pirámide es en realidad una característica de las áreas glaciares conocida como cumbre piramidal. Estas se forman cuando los glaciares convergen por los lados de una masa de tierra existente. Muchos picos tienen una forma parcialmente parecida a la de una pirámide, pero solo tienen una o dos de estas caras, y rara vez 4, señaló Rignot. Un ejemplo puede ser el monte Bulandstindur en Islandia o el monte Bordojarnes en las Islas Feroe. La Antártida sigue siendo un continente de enorme importancia tanto para la ciencia como para la imaginación colectiva. Aunque las teorías sobre una civilización antigua han sido en gran parte refutadas por investigaciones científicas, su existencia nos recuerda la importancia de continuar explorando y comprendiendo este remoto rincón de nuestro planeta.
Las futuras investigaciones quizás no descubran ciudades perdidas o pirámides, pero sin duda seguirán revelando los misterios de este fascinante continente, y si buscas emociones fuertes, siempre puedes considerar que, para algunos, la Antártida es el borde de la Tierra plana. Sea como sea, la Antártida fue verde en tiempos relativamente recientes, y allí vivió una civilización altamente desarrollada que fue destruida por un cataclismo natural repentino, dejando al continente cubierto por una gruesa capa de hielo en poco tiempo. Es posible que todos los miembros de esta misteriosa civilización y su progreso hayan quedado atrapados bajo el hielo. Sin embargo, también es posible que lograran refugiarse en las cavidades del continente, desplazándose bajo tierra, donde un clima interior agradable se mantiene gracias al aire cálido. Precisamente los restos de esta civilización, posibles artefactos y mucho más son lo que los científicos de diversos países están buscando activamente bajo la estricta supervisión de los militares y los servicios de inteligencia. Pues poseer conocimientos extraordinarios traerá el dominio mundial al país que primero los obtenga.